Entonces, muy buenas noches con todas. Esperando que todas se encuentren bien. Un saludo especial para cada una de ustedes y para aquellas personas que también nos siguen, nos están viendo. En este tiempo vamos a ver lo que la palabra nos quiere enseñar acerca de cómo puede haber un nuevo amanecer, ¿no? La semana pasada nuestra hermana Julie, ¿no? Hizo el tema, ¿verdad? Lo desarrolló, nos dio la enseñanza de cómo vencer el temor, ¿no? Y parte de ello dice, activando nuestra fe, ¿no? Eso es muy importante. En medio del temor, ¿no? De lo que estemos pasando, de lo que estemos sintiendo, es activar nuestra fe. Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder vencer los miedos, ¿no? Esa era parte del mensaje que nos dio, ¿no? Y también también tocó un versículo, ¿no? Muy importante, el Salmos, ¿no? El Salmos 46, del 1 al 2, que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando venga terremotos y la montaña se derrumbe, ¿no? Los terremotos y montañas significan aquellos problemas que se nos presentan, ¿verdad? A veces son problemas gigantes que aparecen en la familia, ¿no? Pero acá la palabra dice que Dios es nuestro refugio, ¿no? Y que no debemos temer, ¿no? Porque Él tiene todo bajo control. Entonces dice que nuestra fe es la que va a hacer huir, dice, al temor. Entonces es importante activar nuestro temor, ¿no? Así también como decía la hermanita Yuli, que el miedo los paraliza, no nos deja desarrollar, no nos deja desarrollar el temor, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a creer y empezamos a orar y a nosotros mismos alentarnos, ¿no? Con la palabra, entonces quiere decir que estamos haciendo crecer nuestra fe y así vamos a derrotar los miedos y temores, ¿no? Eso fue parte, ¿no? De la enseñanza que dio nuestra hermana Julie con su ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? En el cual nos muestra que sí, verdaderamente, si nosotros hacemos más caso al temor, pues no vamos a poder vencer. Entonces nosotros tenemos que vencer porque ya tenemos, ¿no? Ese poder, ya tenemos esa ayuda para poder vencer esos temores, ¿no? Y luego la hermanita Nilda también nos dio su enseñanza, ¿no? Sobre las emociones, ¿no? Cómo nosotros debemos dominar esas emociones. Y yo voy a hacer un hincapié aquí, ¿no? Voy a profundizar un poquito más porque a veces las emociones nos traicionan, ¿no? Entonces, la hermana Nilda también sí nos enseñó de qué cosa dice Dios sobre las emociones, ¿verdad? Que hay también emociones negativas, ¿verdad? Y vamos a ver todo ello, ¿no? Y cómo tenemos que poner en práctica, dice, el dominio propio, ¿no? ¿Qué tan importante es el dominio propio, ¿no? Nos explicó la hermanita Nilda, ¿no? Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por estos momentos, Señor, que tú nos reúnes, que tú tomas el control de nuestras cosas en el hogar, bendito Dios. Y hoy, Señor, queremos aprender más de tu palabra. Hoy te pedimos guía, Espíritu Santo, para que tú nos hagas entender, Señor, cómo dominar esas emociones, Padre Santo. Te damos a ti la bienvenida, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, en cada hogar, cada corazón, cada mente, Señor. Quita todas distracciones, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es. Entonces, vamos a ver qué cosas son esas emociones, ¿no? A ver, las emociones son, por ejemplo, ustedes ya saben, ¿no? Lo había mencionado la hermana Nilda, ¿verdad? Hay emociones, por ejemplo, el amor, la alegría, ¿verdad? La tristeza, el temor, ¿no? También hay
son emociones, ¿no? Y vamos a ver que hay emociones que nos causan alegría, que podríamos decir que son emociones positivas, como que también hay emociones negativas, ¿verdad? Que si nosotros de repente hacemos mucho caso a esas emociones negativas, nos inclinamos más a ellas, nos debilitamos ante ellas, pues nos puede causar un gran daño, ¿no? Entonces nos puede causar ese daño. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a poder manejar estas emociones, ¿no? Entonces, estas emociones, por ejemplo, felicidad, tristeza y que también viene la preocupación, es verdad, las culpas, las decepciones, los miedos, todo con todo ello Dios nos ha creado. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprender a dominarlos. ¿En qué momento vamos a poder controlar esas emociones, verdad? Entonces dice, las emociones y los sentimientos a veces pueden dice, deformar nuestros sentidos, dice, ¿no? De lo correcto y lo incorrecto. ¿Y qué más dice? Cambiarlos por completo, ¿no? Hay momentos que de repente tú eres una persona alegre, ¿no? Digamos un ejemplo, y viene una dificultad, viene algo, problemas, cambios en tu vida, ¿verdad? Y de repente te vuelves la persona más triste y de repente tanta tristeza te sumerge a la depresión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber identificar ello, ¿no? Y entonces dice, por lo cual nuestro entorno y futuro puede verse, dice, afectado ya que nos alejamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Todas sabemos que Dios quiere y desea todo lo bueno, todo lo mejor para cada una de nosotras. También para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos, dice, que transformar esas emociones negativas, ¿no? Vamos a tener que transformarlas. Dice, vamos a leer acá el libro de Génesis, capítulo 4, los versículos 6 y 7, ¿no? Esto trata de la vida de Caín, ¿verdad? Que dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice Dios a Caín, ¿no? Le pregunta Caín, dice, ¿por qué te ves tan decaído? Le dice. Serás aceptado si haces lo correcto, dice. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, dice. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Que tanto las emociones positivas y negativas, dice, están ahí, ¿no? Enfrente nuestro, están en nuestro corazón, ¿verdad? Pero depende de nosotras, dice, cómo lo vamos a manejar esa situación, ¿no? Incluso tanto así que Dios le dice, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado, ¿no? Que el pecado está a la puerta, ¿no? Y dice que, y está ansioso por controlarte esa acción negativa, esa emoción negativa, ¿no? Pero tú debes dominarlo, dice. O sea, cada una de nosotras debemos dominar esas emociones, ¿no? De repente una de las emociones que de repente se nos hace un poco difícil es la impaciencia, ¿no? Tal vez puede ser la impaciencia, puede ser la cólera, ¿verdad? Entonces, nosotros dice que tenemos que tener cuidado porque de lo que estamos, digamos, en una vida tranquila, de repente todo eso puede cambiar en algo negativo, ¿no? Y puede llevar a cosas mayores, ¿no? Y luego puede ser perjudicial, ¿no? Para uno mismo y para la familia, ¿no? Entonces dice, tú debes tener dominio, ¿no? Debemos tener dominio con la paz, con paciencia, ¿no? Con un poco de amor, ¿verdad? Ante la familia y ante tantos sucesos, ¿no? Entonces dice, con esto le quería decir a Caín que
tenía que manejar sus emociones, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con Caín? Él se dejó, él hizo caso a Dios, digamos, él tuvo cuidado cuando luego le dice, ten cuidado, ¿no? No. No, ¿verdad? Se dejó llevar por la cólera, los celos, ¿verdad? Los celos que tenía hacia su hermano Abel, le llevó a la cólera, de la cólera a la ira, de la ira a un asesinato, ¿no? Y justo dice ahí, el acecho, ¿no? Al acecho y ansioso por controlarte, o sea que Caín fue controlado por la ira, ¿no? La ira, sí. Tanto así que cometió el asesinato de su hermano, ¿verdad? Entonces, acá está claramente el versículo que nos dice, ¿no? Hay que controlar, ¿verdad? Y muchas veces van a decir, no, pero no puedo, esto es más fuerte que mí, que yo, ¿verdad? Pero no, para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Tenemos para clamar por medio de Jesucristo, que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Con la ayuda de Él vamos a poder controlar, vamos a poder tener ese dominio propio. Amén. Amén. Acá hay otro versículo que dice Salmos 37:8. Salmos 37:8 que dice, ya no sigas enojado, dice, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Mire, qué versículo Tan claro. tan claro, sencillo, clarísimo, como digo, claro como el agua, como las aguas cristalinas, ¿no? No, ya no sigas enojado, ¿verdad? Deja a un lado esa ira, ¿no? El odio, la cólera. No pierdas el control, o sea, no pierdas el estribo, es no pierdas el control. Que eso únicamente dice causa daño, ¿verdad? Entonces, yo una vez les conté que cuando algo me salía mal, yo decía, ay, qué cólera. Yo decía, qué cólera, qué cólera. Incluso que de verdad creo que me llenaba de cólera. ¿No? Entonces, y terminaba mal mi día, terminaba renegando, terminaba a veces discutiendo, ¿verdad? Entonces, luego me di cuenta, ¿no? Que yo misma estaba, no tenía dominio propio, otro que yo misma sin saber estaba llamando a la cólera, a la ira, invitar acá a mi corazón, y pues tenía un día trágico, ¿no? Una más otra, uno termina con un día trágico y cargada, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que no debo decir esas cosas, ¿no? Entonces, empecé a cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar y sobre todo el dominio propio, ¿no? Entonces, cuando ya tenía esa cólera, yo decía, no tengo cólera, no tengo cólera. Empezaba a botar eso, no lo recibía ya, ¿no? Entonces, ahí fue cambiando todo, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que tener, dice, que dice, no pierdas los estribos, ¿no? O sea, no hay que perder el control, hay que perder el estribo. ¿Qué más dice? Debemos aprender a dominar las emociones, ¿no? Porque si no, vamos a perder grandes oportunidades, dice, en nuestras vidas, ¿no? Tanto en la vida familiar también, ¿no? Yo les voy a contar un suceso de una vida real de una vecina que conozco. Esta era una chica así de mi edad más o menos, y llega a tener su familia, su esposo y un solo hijo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta señora no tenía dominio propio, ¿no? Se dejaba así llevarse por sus emociones. Si el día que estaba alegre se sentía alegre, era alegre con todos, pero el día que estaba enojada, Madre Santa, gato, perro que se le cruce, como dicen, les caía como a hijo, ¿no? Entonces, pobre gatito, pobre perrito ya. Imagine si algún familiar se le cruzaba en el camino, ¿no? Terminaba mal, les decía de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo ellos vivían así, ya estaban acostumbrados tanto el padre como el hijo, ¿no? El esposo con el hijo, pero llegó un momento que ya no podían seguir resistiendo. ¿Qué fue lo que hizo el esposo? Se fue de la casa, porque no resistió, se fue a vivir a la casa de su mamá, ¿no? Entonces, y la mujer seguía así, con eso mismo, no tenía dominio, control, no tenía dominio propio, decía lo que sentía, no se controlaba para nada. Tanto así que ya el hijo también
ya no la aguantaba y se fue a vivir con su papá. Ahora, en la actualidad, esta señora vive sola, totalmente sola, ¿no? Entonces, tan solo ¿por qué? Porque a veces una misma, ¿no? Pierde esa oportunidad de vivir en su familia, al lado de su esposo, de su hijo, como debe ser, como Dios manda, ¿no? Como debe ser una familia. Ella prácticamente, ¿no? Perdió esa oportunidad, ¿no? Y tan solo ¿por qué? Por no tener dominio propio, ¿no? De su ira, de su cólera, ¿no? Daba riendas sueltas, como dicen, ¿no? Nosotras como mujeres virtuosas y sabias, ¿qué tenemos que hacer? Hay, ¿no? Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, ¿no? Hay tiempo de, ¿verdad? De sonreír, hay tiempo, momentos en que tenemos que estar, ¿no? Con paciencia, con calma, respirar, ¿verdad? Entonces, y tenemos a un Padre que siempre nos está ayudando. Entonces dice, Dios nos prepara para manejar esas emociones, ¿no? Y para poder ser controladas, ¿no? Controladas por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que ustedes también tienen que preguntarse es, ¿qué emociones está gobernando en mi vida, no? ¿Cuáles son de esas emociones? ¿Son emociones las carnales o los espirituales, no? Entonces, nosotras tenemos que chequear todo ello, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿no? Que sea el Señor hablándonos, ¿no? Tú pídele en oración, Señor, si tú sabes, reconoces, pídele ayuda, ¿no? ¿En qué área nos está faltando, ¿no? De repente paciencia, nos enojamos muy rápido, tantas cosas, ¿no? O nos deprimimos, o tenemos temores, y todo ello tenemos que echar fuera de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otro versículo que dice en Proverbios, apunten, Proverbios 25, versículo 28, que dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, ¿no? Entonces, si hay un país, una ciudad, como dice aquí, sin nada que le proteja, unas murallas alrededor de su frontera, dice, es así, dice, ¿no? Cuando uno se deja llevar por la ira, ¿no? No hay nada que te pueda retener. Si tú no tienes ese dominio propio, no te puede retener, ¿no? Si tú tuvieras ese dominio propio ahí, tú chocarías con eso y decías, wow, ¿qué estoy haciendo? No, me tengo que tranquilizar, me tengo que calmar, tengo que llevar las cosas tranquilamente, ¿verdad? Entonces, bien claro está este versículo, ¿no? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces, tenemos que dominar, ¿no? Nuestras emociones. Otro versículo tengo en segunda de Timoteo, que esta siempre lo leemos, que dice segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado, dice, espíritu de timidez o de temor, sino de poder, de amor y de dominio, ¿no? Entonces ya tenemos el dominio propio. Tan solo que tenemos que hacer, tenemos que activarlo, ¿verdad? Tenemos que utilizarlo, ya lo tenemos, Dios nos ha dado ese dominio propio, ¿no? Entonces es mentira, es falso que digan, no puedo cambiar, no, sí podemos cambiar, ¿no? Con la ayuda de Dios, sí podemos porque ya nos dio, dice, ese espíritu de dominio propio, de amor, de dominio. de poder cambiar, de poder tener el dominio propio. Amén. Entonces acá hay dos versículos ya poderosos. Entonces nosotros tenemos el dominio propio. Tan solo tenemos que llevarlo por obra, activar en nuestras vidas. ¿Y qué más dice? Wow, apunté no apunté el versículo, me olvidé. Acá hay una que dice, más vale ser paciente que valiente, dice. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades, ¿no? Entonces dice, más vale ser paciente. Muchas veces, ¿no? La paciencia es lo que a veces nos falla, nos falta, ¿no? Pero no. Entonces, tenemos que nosotros tener esa paciencia para poder, ¿no? Conquistar, dice, ¿no? Otro versículo que apunté también es, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, dice, ¿no?
y ser lentos para hablar y para enojarse, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Dice, escuchar, ¿no? Y después ya, ¿no? Uno puede dar su opinión y menos enojarse, ¿no? Entonces, muchas veces por la prisa, cómo va la vida, ¿verdad? Entonces, queremos todo rápido, escuchamos a medias, no escuchamos el mensaje completo y luego esto nos puede llevar a una discusión, ¿no? Mejor es escuchar el mensaje completo, cómo fue las cosas, y siempre como Teresita también nos enseñaba, escuchar ambas partes, ¿no? No solamente un lado, escuchar ambas partes, tratar de comprender cómo ellos ven, ¿no? La dificultad y para nosotros poder, ¿qué? Nosotros poder guiar, ¿no? Para poder ser ese término de equilibrio, ¿no? Amén. Entonces, dadas estos versículos que nos va a ayudar mucho, que no, que Dios nos dice que sí podemos tener, nosotros tenemos el poder para el dominio propio. Entonces, vamos a empezar a cambiar, ¿no? Todos estos detalles, ¿no? Entonces, vamos a activar, ¿no? Vamos a activar todo aquello que es lo positivo. Por ejemplo, el optimismo, ¿no? El amor, la confianza, ¿no? Tenemos que activar la serenidad en nuestras vidas, la alegría, el entusiasmo, ¿verdad? El vigor, la plenitud y la calma, ¿no? Ese vigor que muchas veces nos falta a veces o nos hace creer el enemigo y luego nos dicen de que, uy, te falta fuerzas, ¿no? Te sientes mal, estás enfermita. No, falso. Nosotros tenemos ese vigor, ¿verdad? Tenemos esa fuerza, ese entusiasmo de parte de Dios, porque Él nos ve así. Amén. Entonces, lo que más bien tenemos que desechar de nuestras vidas es aquello, lo negativo, ¿no? Entonces, ahí tú renuncia, ¿no? Yo renuncio a ti, por ejemplo, la furia, ira, odio, ¿no? Hoy renuncio de mi vida, fuera odio, ira, toda duda, toda tristeza, Toda tristeza, es toda pena. tristeza, melancolía, pena, ahí renuncio de mi vida, fuera, te echo fuera, te vas, ¿no? Te vas tristeza, te vas melancolía, te vas pena, miedo, temor, terror, te vas de mi vida, ¿no? Porque yo soy una guerrera, ¿no? Una hija de Dios. Amén. También vamos a desechar a la decepción, ¿no? A las decepciones, a las depresiones, a las frustraciones, ¿no? Todo agotamiento que nos haga sentir, ¿verdad? Todo ese agotamiento se va. Nosotros somos mujeres fuertes, valientes, llenas de vigor, ¿no? Y también el aburrimiento, que a veces se envuelve a uno, ¿verdad? Todo aburrimiento te vas fuera de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de la vida de los nietos, de los más pequeños, de los adolescentes, ¿no? Que siempre cuando uno les pregunta, le dice, ¿y cómo estás? Estoy aburrido, te dicen, ¿no? Entonces hoy echamos fuera todo aburrimiento, porque Dios nos ha creado con mucha creatividad, ¿verdad? Con fuerza, vigor, ¿no? Entonces, todo ello vamos a echar fuera. Todos los días de nuestras vidas hay que ponerlo por oración y hay que renunciar a todo esto, ¿no? Porque el enemigo nos quiere hacer pensar que nosotras, ¿no? Estamos rendidas, ¿verdad? Y no es así. Nosotros somos más que vencedoras. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra, porque una vez más tú nos muestras que tu palabra tiene poder, Padre Santo, y que tú nos ayudas, Señor, con ese amor, Señor, con ese tu poder. Tú ya nos has equipado. En nuestro interior está el dominio propio, Señor, para todas nuestras emociones, bendito Dios. Hoy yo te pido, Señor, que seas limpiando los aires de la casa de cada una de mis hermanas, Señor. Limpia sus casas, Señor. Echa fuera todas emociones negativas que estén pasando cada una de ellas, Señor. Sus familias, sus esposos, sus hijos, Señor. Ahí pon el nombre de tu familia.
Hoy yo renuncio, Señor, echo fuera al odio, a toda tristeza, toda amarguras, miedos, temores, Señor, te vas de la vida de cada una de mi familia, Señor. Toda decepción, toda frustración, todo agotamiento, Señor, echamos fuera de nuestras casas, Señor. Todo aburrimiento se va fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, activa, Señor, el optimismo en mi vida, en la vida de mi familia, el amor, la confianza, bendito Dios. Y Señor, sé dándonos la serenidad, Señor, que necesitamos, Señor. Esa paciencia, bendito Dios, envuélvenos con tu amor ágape, Señor. Llénanos de entusiasmo, de vigor, Señor, de total plenitud y calma, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos brindas el socorro, Señor, el auxilio, Señor. Gracias te damos, Señor, también por nuestra iglesia, Padre Santo, y también te pedimos, Señor, que seas cuidando a nuestros pastores, a cada uno de ellos, bendito Dios. Y te pedimos en forma en especial por nuestras familias, por nuestras hermanas que de repente están pasando algún momento de enfermedad, que seas tú, Señor, liberándolas, limpiándolas, Señor. Echa fuera todo miedo, Señor, que si les han dado algún diagnóstico o ellas simplemente están pensando, Señor, que es algo